Hola queridos hermanos, reciban un afectuoso saludo y sean todos mis hermanos y hermanas con corazón bienvenidos al estudio de toda la lección de mi escuela sabática. En esta semana estamos estrenando una nueva lección y esta lección promete abrir nuestros ojos a un mundo para muchos de nosotros desconocidos realmente. Esta lección nos va a sacudir la mente para ver más allá de las fronteras de las cuatro paredes de nuestra iglesia. ¿Qué es lo que estoy hablando? Bueno, en este trimestre estamos iniciando la lección con el título que es El papel de la iglesia en la comunidad. Y cuando dice el papel, se refiere a lo que es el rol, lo que es la función, lo que es, por así decirlo, responsabilidad única de la iglesia que Jesucristo dejó en esta tierra para ministrar, para proveer, para bendecir, para ser la sal de este mundo, para ser la luz de este mundo. Y esta semana, al iniciar este trimestre, vamos a comenzar con un estudio que es realmente impactante. Esta lección promete mostrarnos cómo la restauración de todas las cosas comienza aquí y ahora. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Muy bien. Esta semana vamos a comenzar este estudio que promete llevarnos por un mundo de exploración a comprender el papel preponderante que la iglesia tiene en esta vida mientras tanto nuestro Señor Jesucristo viene. Vamos a estudiar, a descubrir y aprender temas muy interesantes como por ejemplo, ¿qué significa la imagen de Dios? ¿Qué es la imagen de Dios? Usted va a estar descubriendo esto durante el estudio de esta semana. Seguidamente vamos a descubrir lo que fue la caída y sus consecuencias. Usted sabe, en esta vida todo tiene una causa y un efecto. Pues bien, esto vamos a estar estudiando esta semana y usted va a comprender lo que fue la caída y las consecuencias que la caída trajo. En el proceso del estudio de esta lección, usted va a aprender qué significa la enemistad y la expiación. Entendemos lo que es la enemistad. Es alguien que está en contra de alguien y de alguna manera se rechaza mutuamente. Eso es enemistad. Pero entonces, ¿por qué la expiación? ¿Cómo esta lección va a enseñarnos esto? Usted va a estar descubriéndolo durante esta semana. En el proceso de la lección de esta semana, valga la redundancia, usted va a conocer qué es la restauración en Jesús y cómo Jesús nos restaura aquí y ahora y cómo nos prepara para aquel gran día cuando el Señor venga. Y si mientras tanto el Señor no viene, ¿qué es lo que va a pasar? Pues esto usted va a estar conociendo esta semana al saber lo que es la restauración en Jesús. Y para finalizar, en esta semana usted va a disfrutar lo que es el papel restaurador de la iglesia en esta tierra mientras se espera a su Señor y Salvador Jesucristo. Por lo tanto, apague su celular, deje las redes sociales y ponga mucha atención. ¿Por qué? Porque arrancamos con esta lección. Abróchese el cinturón porque estudiemos mi escuela sabática y recibamos toda la bendición prometida por nuestro Padre Celestial. Muy bien. El versículo clave para la lección de esta semana se encuentra en el libro de Génesis, en el capítulo número 1 y el versículo número 27.
El testimonio bíblico dice así. Pero antes de comenzar el estudio o el repaso de la lección de esta semana, te pido que por favor, allí donde te encuentras, cierres tus ojos, inclines tu cabeza y oremos a nuestro Padre Celestial. Señor Dios y Padre nuestro, en el nombre santo y precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, venimos ante tu presencia. En primer lugar, Señor, pidiéndote que la sangre preciosa del Cordero de Dios, que quita el pecado, venga a purificar, a limpiar, a santificar nuestras almas, a fin de que sean preparadas para recibir el bálsamo del cielo en la presencia de tu Santo Espíritu, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, te rogamos que nos bendigas y seas tú, Señor, nuestro Maestro y guía para entender estas hermosas lecciones. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos y te damos gracias. En el nombre santo y precioso de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Pues bien, el versículo clave se encuentra, como ya dije, en Génesis capítulo 1, el versículo 27. El testimonio bíblico dice así. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Es bien claro aquí. Jesucristo creó al hombre. ¿Cómo lo creó? Bueno, lo creó conforme a su imagen, conforme a su semejanza. Y dice que creó, en el género humano, creó dos géneros, el varón y la varona, o el hombre y la mujer. Por ahí hay un debate por algunos que aseguran ser creyentes, que para ellos pareciera que Dios hubiera creado a Adán y a Esteban. Pero no, aquí dice creó a Adán y a Eva. Aunque ese es otro tema, es importante entender que usted fue creado a la imagen de Dios. O sea, usted tiene la imagen de Dios. ¿Cómo? Así como usted se ve. Así como usted se ve. Su cuerpo físicamente, de manera simétrica, fue usted hecho. Sus brazos, sus manos, sus ojos, todo lo que usted tiene es similar. Oiga bien, no es igual. Es hecho a la imagen de Dios. Y de esto es que nos está hablando aquí la lección cuando dice el título número 1, la restauración de todas las cosas. ¿Qué significa esto? Bueno, en la introducción de la lección de este trimestre nos dice claramente lo que significa el Evangelio completo. En realidad, como adventistas del séptimo día, muchas veces entendemos mucha teología, mucha doctrina y entendemos todo lo que es la letra, todo lo que es la teoría. Pues en esta lección vamos a aprender lo que significa el Evangelio completo, lo que significa ser la sal, lo que significa ser la luz, lo que significa ir más allá que lo que es predicar el mero Evangelio, que significa lo que es la salvación por la fe, pero también la restauración y hacer una obra, oiga bien, una obra para restaurar al hombre caído que ha perdido la imagen que Dios le dio. En otras palabras, cuando hablamos de la imagen de Dios, estamos hablando del carácter de Dios. Esto es, por así decirlo, otra cosa, pero está en el mismo paquete. Recuerde que Dios es santo, su carácter es santo, su carácter es justo, su carácter es perfecto. Entonces usted y yo, al caer, perdimos el carácter, perdimos la imagen perfecta de Dios. Ser perfecto es ser santo y ser santo es ser perfecto. Entonces lo que se perdió es el carácter, se perdió el carácter santo puro de Dios. Pero usted conserva los rasgos físicos, por así decirlo, de Dios. Y esto es lo que nos está enseñando la lección. ¿Cómo nosotros podemos vivir vidas que transformen la vida de otros? Nosotros como iglesia local tenemos programas para jóvenes. Los programas mismos de escuela sabática están dirigidos a la salvación y a la ganancia de las almas. Por ejemplo, los diáconos, los diaconisas están allí para servir, para cumplir una función.
De tal manera que nosotros estamos aquí para trabajar en el servicio de la comunidad y hacer un impacto de salvación. De esto es lo que vamos a hablar durante esta semana. Aquí dice la introducción: basta mirar alrededor al mundo, al vecindario y aún a uno mismo para ver el punto. ¿Y cuál es este punto? Bueno, aquí es sencillo, está bien claro. Algo anda mal terriblemente en nuestra sociedad. Ahora mismo, en los días pasados hemos visto crisis en todos los aspectos. En el ambiente político, en el ambiente social, donde hay revueltas, violencias, muertes, donde alguien se va a un lugar y mata a un montón de gente, en el ámbito, bueno, social, en el ámbito ecológico allá en el sur, los animales del mar se están saliendo del mar, el calentamiento global. O sea, necesita todo esto ser restaurado de manera muy urgente. Necesita volver al origen, al principio. Ahora, pero no todo es mala noticia. Aquí dice la lección. La buena noticia es que todo eso no es permanente. No ha de durar para siempre. Jesús vino, murió por los pecadores del mundo y prometió regresar. Y cuando lo haga, nada de este mundo permanecerá. En su lugar comenzará un nuevo reino, un reino eterno. La pregunta es, ¿cómo será ese reino? ¿Es un reino espiritual como algunos lo pintan? ¿O es un reino físico? Algunos dicen que ese reino ya está aquí, que ya está aquí. Otros dicen, los mansos heredarán la tierra. Ellos dicen, ya está aquí. Pero otros dicen, no, será allá en el cielo. Entonces, ¿cómo será ese reino restaurado? De esto usted va a estar aprendiendo durante esta semana. Por ejemplo, en el libro de Daniel, en el capítulo 2, en el versículo 44, dice que el Dios del cielo, en los días de estos reyes, ¿se acuerda? En la estatua que tenía en los pies de hierro con barro cocido, dice que en los días de este reino, dice, el Dios del cielo levantará un reino el cual no será destruido jamás. ¿Cuál es ese reino? ¿Es un reino espiritual o es un reino físico? Bueno, si usted quiere saber todo esto, por favor, quédese con nosotros, ponga mucha atención y estudiemos la lección en el día domingo y descubramos qué nos enseña en este día la lección con el tema que es la imagen de Dios. Muy bien. Estudiando en la lección del día domingo, usted va a descubrir lo que significa ser o tener la imagen de Dios. Y al estudiar en este día de lección, usted se da cuenta de manera clara y transparente lo que significa tener la imagen y la semejanza de Dios. La Biblia dice que la humanidad fue creada a la imagen de Dios. De esta manera, una imagen puede tener, por así decirlo, una dimensión, dos dimensiones, tres dimensiones. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Bueno, hoy podemos ver algunas fotografías, incluso hasta las películas o las películas o movies en tres dimensiones, aún hasta la comunicación es 4G, le llaman, o 4G. De tal manera que estas dimensiones, así como una fotografía, así como una escultura, usted puede ver el relieve, se mira el fondo, se mira la parte superior, pero también se mira la parte del fondo. De tal manera que estas dimensiones son, podemos decir, en tres direcciones y una, bueno, valga la redundancia, la naturaleza de Dios es holística. En otras palabras, tiene una dimensión que es Dios es espíritu, pero Dios se manifiesta con poder y se mira de manera visible. O sea, Dios es visible. Usted también puede sentirlo a Dios, y aunque algunas veces no lo puede ver. O sea, Dios es como es. Ahora, aquí nos dice que, bueno, vayamos a la Biblia en Génesis capítulo 1, en el versículo 27 y 28, dice, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Versículo 28 dice, y los bendijo Dios
y les dijo, fructificaos y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. O sea, al principio Dios dijo y fue creado. Dios dijo y se hizo la hierba, se hizo las plantas, se hicieron los animales. Dios dijo, Dios dijo, Dios dijo, Dios habló y todo se hizo. Pero en el caso del hombre, Dios hizo, Dios creó. O sea, se tomó tiempo para formarlo del polvo, del lodo de la tierra, del barro. Le puso las manos, le puso los ojos, le puso la nariz, la boca. Con las manos de Dios, oiga bien, Él creó, el creador se dio la tarea de crear al hombre a su imagen y a su semejanza, así como se crea una estatua, una figura o un holograma. Tiene de alguna manera una apariencia física tangible. Pero entonces, ¿qué significa esto? Bueno, Dios creó al hombre a su imagen física. Oh, oigan, qué interesante. Pero también Dios tiene una esfera en el mundo natural, humano, le llaman cognitiva, o sea, mental. Pero también tiene un mundo espiritual, o sea, usted es físicamente carne y sangre. Pero también físicamente usted es mentalmente una persona que piensa, que razona y también es un ser espiritual. El problema es cuando vienen algunos que le buscan la doble dimensión y dicen, no, soy un ser espiritual y soy un ser físico, y separan lo físico de lo espiritual. Y no, el ser humano es integral en su totalidad. Dice, al crear nuestros primeros padres, Dios estableció una nueva categoría para la vida sobre la tierra. O sea, los animales fueron animales, pero el hombre es el hombre y la mujer. Ellos solos, entre todas las criaturas, fueron hechos a la imagen de Dios. No fueron monos que evolucionaron. Como seres humanos somos radicalmente diferentes de todas las demás formas de vida sobre la tierra. ¿Qué significa esto? Que Dios creó, Dios hizo y le dio en esas dimensiones de la multiforma, le dio, por así decirlo, cuando Dios creó a Adán y Eva, dice, salió de las manos del Creador, llevaba su naturaleza física, mental y espiritual, la semejanza de su Hacedor. Cuando dice aquí que fueron hechos a la imagen, la palabra en hebreo es teselén, que significa semejanza, o demut. Estos términos pueden connotar lo físico y lo interior, o sea, lo que está dentro del ser humano en su aspecto, podemos decir, espiritual o mental. De tal manera que usted y yo somos hechos a la imagen de Dios, no cabe ninguna duda. Y tenemos estas tres dimensiones, físico, mental y espiritual. Y no están separados, no están separados. ¿Por qué? Cuando Dios sopló en el hombre, le dio aliento de vida. Y cuando el aliento de vida vuelve a Dios, aunque ese es otro tema, ya no está junto y ahora sí está separado. Entonces, sin el aliento de vida, usted no es un ser humano, es un cadáver, es un muerto, es polvo de la tierra. Entonces, la imagen de Dios tiene estas tres dimensiones y están unidas. ¿Qué significa esto? Bueno, que tenemos la imagen interior, que es de Dios, y la imagen exterior, que es la de tierra, la de barro, con la cual Dios creó y te hizo a su imagen y a su semejanza. Y dijo, varón y hembra los creó. Descubramos qué nos enseña la lección en el día lunes y aprendamos de este triste o interesante tema, la caída y sus consecuencias. Bien. Estudiando la lección en el día lunes, usted puede aprender, descubrir y obtener una grande y poderosa lección. Como por ejemplo, aquí lo que nos enseña es cómo el carácter de Dios se perdió. Recuerde, cuando Dios hizo al hombre, salió de sus manos perfecto, así lo dice la Biblia. Cuando salía de las manos de Dios era perfecto en santidad, era perfecto en simetría, era perfecto, era, por así decirlo, uno con Dios. Tenía las mismas dimensiones que Dios tenía. Ahora, podemos ver que ese carácter se perdió. Ese carácter, podemos decir, se pervirtió y perdió las facultades
tanto físicas, porque ella empezó a morir, y también perdió las facultades mentales. En otras palabras, el ser humano al caer en pecado perdió la fuerza de voluntad. Oiga bien, esto es muy importante, escuche muy bien. El ser humano perdió la fuerza de voluntad, perdió el dominio propio y se entregó al pecado, por así decirlo. Cuando Dios creó a Adán y Eva, ellos estaban cubiertos por un destello de luz que no les permitía ver su desnudez. Estaban en santidad, y esa santidad les cubría como podemos decir, un halo de luz, esa desnudez de la cual después se dieron cuenta. Dice aquí que la Biblia no nos dice cuánto tiempo transcurrió después que Adán y Eva fueron creados. Pudieron haber sido días, semanas, meses, no sabemos. Pero lo que sí sabemos es que hubo una caída y que las consecuencias fueron inmediatamente visibles. Y esto lo podemos ver aquí en Génesis capítulo 3 del versículo 8 en adelante. El testimonio bíblico dice así: y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto. Oiga bien, ahí está Adán y Eva en el huerto. Oyeron la voz, el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Dios. Oiga bien, ahora que han pecado, comieron del fruto prohibido. Ellos podían comer de todos los árboles, solo uno Dios se lo había guardado, preservado para él. Ellos tenían que obedecer lo que Dios les había enseñado. Ese árbol era prohibido, era un árbol reservado para Dios. Ellos podían comer de todo, sin embargo el diablo mentiroso vino y engañó a Eva, como ustedes saben la historia. Versículo 9 dice: mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve ¿qué? Tuvo miedo. Oiga las consecuencias. Versículo 11, y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió: ajá, no fui yo, Señor, mira, fue ella. Oiga bien, cómo se va degradando, empiezan hasta los problemas, los pleitos entre el hombre y la mujer. Versículo 12, y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera en medio del árbol. Entonces Jehová dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: no fui yo, Señor, fue la serpiente que tú hiciste. O sea, puras excusas. Usted puede tener en esta vida o excusas o resultados. Sus excusas lo hunden, sus resultados lo levantan, si son buenos. Entonces le echan la culpa a la serpiente, y entonces Dios dice aquí la promesa de bendición y de salvación. Pone enemistad entre la simiente de la mujer, que representa la iglesia, la simiente de Dios, y la simiente de la serpiente, que representa la simiente de los hijos del diablo, mentiroso y ladrón. Versículo 15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y a la mujer le dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tu preñez, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se señoreará sobre ti. Oiga, esto es las consecuencias de la desobediencia, de la caída. Pero ahora hay un pleito entre los hombres y las mujeres. ¿Quién se debe de someter a quién? Versículo 17, y al hombre le dijo: por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé, diciendo: no comieras de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Tan pronto Adán comió y Eva comió, los árboles, las hojas empezaron a secarse, empezaron a caer, los frutos se empezaron a podrir, toda la creación se empezó a corromper. Adán perdió su carácter santo, su carácter perfecto, que había salido de las manos de Dios, y ahora esa luz que tenía, que lo cubría, ya, que no le avergonzaba, ahora se había ido y se miraba desnudo, y se hicieron delantales de hojas de higuera, como ustedes recuerdan. Esto realmente es triste. La caída fue real, fue dura y tuvo consecuencias terribles para la raza. La larga y triste historia de la humanidad hasta los eventos actuales revela las consecuencias trágicas del pecado. ¿Ustedes recuerdan lo que pasó? Vinieron y nacieron los hijos
de Adán y Eva y las consecuencias del mismo pecado hizo que el hermano mayor matara al hermano menor. Las consecuencias trágicas, los pleitos, las iras, las contiendas, todo ese tipo de males comenzó allá en el Edén. Podemos decir cuán agradecidos podemos estar de que Dios nos presenta una promesa de restaurar todas estas cosas. Y aunque todavía vemos cosas hermosas, a pesar de la caída, todavía se miran cosas lindas. Pero entonces estudiemos más de esta lección y recibamos más bendición. Aprendamos qué nos enseña la lección en el día martes con el tema que es enemistad y expiación. Estudiando la lección en el día martes, usted descubre lo que significa la enemistad y la expiación. Génesis capítulo 3, versículos 14 y 15 nos da un escenario de manera bien interesante de lo que aconteció allá en el huerto, podemos decir, entre Adán, Eva, la serpiente y Dios mismo. Escuchen lo que estaba sucediendo. Génesis capítulo 3, los versículos 14 y 15. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, oiga bien, aquí hay un conflicto. Por cuanto esto hiciste, o sea, la serpiente hizo caer a Eva engañándola, que fue el diablo Satanás. Dice, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Versículo 15 dice, y pondré enemistad, aquí está la primera palabra, entre ti y la mujer, y entre su simiente y la simiente tuya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ahora, es interesante notar que Dios declara una maldición sobre la serpiente. Recuerde, la serpiente representa el diablo. Declara Dios una maldición sobre la serpiente por lo que hizo hacer caer a Eva y a Adán. Ahora, la lección aquí en este día nos dice claramente lo que es en hebreo la palabra enemistad. Dice, comparte su raíz con los términos hebreos para odio y enemigo. O sea, usted tiene un enemigo y usted tiene que sentir rechazo, aversión en contra de su enemigo. Dice, al comer Eva del árbol que se le había dicho no comieran, ellos desobedecieron, y la desobediencia no es otra cosa más que rebelión en contra de Dios. Y al rebelarse Adán y Eva, comer lo que se les había dicho que no comieran, el diablo los hizo caer. Entonces ellos quedaron, por así decirlo, a merced del enemigo. Y esa enemistad que tuvo Eva y Adán en contra de Dios es la enemistad que hay en ti y hay en mí en contra de Dios. Ahora, es interesante notar, dice aquí, que él puso enemistad entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Dice aquí, Dios pondría en movimiento su plan de atraer a la humanidad de nuevo a sí mismo. O sea, Dios puso un plan para rescatar, para hacer traer esos que se rebelaron en contra de él. Dice, desviando su enemistad hacia Satanás. En otras palabras, en realidad el enemigo es el engañador, él es el instigador, él es el mentiroso, y con engaño engaña a la gente y les hace caer. Ahora, la otra palabra aquí que nos encontramos es la palabra expiación. La palabra expiación tiene podemos decir tres sílabas, y estas tres sílabas están, la primera parte es ex, que significa hacia afuera, píos, que significa piadoso, y la última parte que es sion, que significa la acción. En otras palabras, expiación es como quien dice sacar hacia afuera lo piadoso, dice, con esta acción. ¿Y cómo se hacía la acción de la expiación? Bueno, si usted lee en la Biblia, se va a encontrar que en Levítico, en el libro de Levítico, se hacía expiaciones. En el libro de Deuteronomio también se hacían expiaciones. Pero vamos a leer en el libro de
Levítico capítulo 6, versículo 5 en adelante, dice así. Vamos a leer el 6 y 5. O todo aquello que hubiese jurado falsamente, o restituirá por entero aquel a quien pertenece, y añadirá a ello una quinta parte en el día de su expiación. ¿Qué cosa está diciendo? Versículo 6. Y para expiación de su culpa traerá a Jehová un carnero sin defecto de los rebaños conforme a su estimación, y lo hará el sacerdote para expiación. El sacerdote hará expiación por él delante de Jehová y obtendrá perdón de cualquiera de todas las cosas en que suele ofender. En otras palabras, la expiación lo que hace es limpiar, purificar, santificar lo que está pecaminoso. De esta manera, Adán y Eva cayeron en pecado. Pero entonces, ¿cuál fue la expiación que hubo aquí? La desobediencia que cayó Adán y Eva. Bueno, recuerde usted que estaban cubiertos con hojas de higuera. Y Cristo o Dios mismo vino y los cubrió con pieles de cordero. ¿De dónde cogió esas pieles de cordero Dios para cubrir a Adán y Eva? Bueno, hizo expiación. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Sin derramamiento de sangre no hay expiación. El día de la expiación que el sacerdote entraba al santuario era para limpiar, para purificar, para santificar. El día de la expiación no es un día de condenación, aunque es un día de juicio para determinar el verdadero culpable. Esto que estamos viendo aquí, la serpiente, la simiente de la mujer, la serpiente de la serpiente, es el juicio que Dios estaba haciendo para determinar el verdadero culpable de lo que Adán y Eva habían hecho. De tal manera que el culpable fue la serpiente y la maldición cayó sobre la serpiente. Y sobre Adán y sobre Eva, Dios hizo expiación, los cubrió con pieles de cordero. Por eso es que Cristo es el Cordero de Dios, que quita, que purifica, que santifica, que hace nueva criatura al pecador. ¿Por qué? Porque Él es el que hace expiación. Él es el que sustituye el lugar del pecador. Él lo toma y literalmente toma el lugar del pecador y muere. Dice aquí, la raíz de la palabra expiación es el término latino expiare, o que significa borrar una culpa o una mala acción. La idea involucra que la justicia de la demanda de alguien que hizo lo malo o violó una ley pague una penalidad por el hecho. Pero ¿sabes qué? Tú no tienes que pagar nada. Ya Cristo lo pagó en la cruz. Él hizo expiación por nosotros. Él limpió nuestros pecados. Él nos purificó, nos santificó. ¿Y sabe qué? Ya no hay que matar machos, cabrillos, ni corderos, ni nada de eso. Dice, en primera de Juan, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Esa es la expiación que hoy hace Cristo allá en el santuario intercediendo por nosotros. Dice aquí, se nos liberó de las consecuencias legales del pecado, pues Cristo mismo pagó esa penalidad por nosotros. El castigo que legalmente debió haber sido nuestro, ahora ¿qué fue lo que pasó? Fue dado a Jesús. Las demandas de la justicia se cumplieron, pero fueron satisfechas por Jesús. Jesús borró nuestras rebeliones, limpió nuestras transgresiones, eliminó el pecado y purificó nuestras almas. Y hoy ya no hay enemistad contra Dios. Dice Romanos capítulo 8, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí son todas hechas nuevas. Así fue como Dios hizo expiación y determinó el culpable, hizo juicio sobre la serpiente, diablo mentiroso. Él es el que está condenado. Veamos qué nos dice la lección en el día miércoles y descubramos qué nos dice en este día de la lección con el tema que es restauración en Jesús. Muy bien. Llegamos a la sección del día miércoles, donde nos encontramos con una fase maravillosa de esta lección. Pon mucha atención y por favor escucha lo que vamos a meditar, a leer y a reflexionar en este día. Nos damos cuenta que la restauración en Jesucristo es el arte de Dios de hacer las cosas todas hechas nuevas.
La mejor figura que podemos tener en nuestra mente con relación a este tema es cuando el profeta llega donde el alfarero, a la casa del alfarero, que se echa a perder la vasija en sus manos. ¿Y qué es lo que hace el alfarero? La restaura la vasija, la vuelve a hacer de nuevo. De tal manera que cuando nosotros fuimos creados, fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, fuimos hechos perfectos, en un mundo perfecto. En realidad, fuimos originalmente creados en el paraíso. Ahora, pero hubo una causa por la cual se perdió todo este privilegio. Al caer Adán y Eva en pecado, obedecer al diablo mentiroso, quien los engañó, como estudiamos anteriormente, el pecado entró al mundo y entonces conocemos la muerte, el dolor, la tristeza, la enfermedad, los conflictos, los problemas en las relaciones sociales, maritales, conyugales, familiares. En fin, este mundo se volvió un desastre. ¿Por qué? Por la desobediencia de nuestros padres. Dice aquí, el plan de salvación fue creado a fin de que este mundo volviera a su perfección original. Cristo vino para recuperar lo que se había perdido con la caída. En otras palabras, el propósito de Dios de restaurar es hacerlo volver a su estado original. Por eso es que aquí el apóstol Pablo, en el libro de Gálatas, en el capítulo 4, versículo 9, dice un testimonio: hijitos míos, no queréis, dice, no quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. O sea, el apóstol Pablo está diciendo, estoy sufriendo, me está doliendo el alma, pero el esfuerzo que estoy haciendo es que quiero que la imagen de Cristo sea nuevamente formada en ustedes. De esta manera, en el principio Dios creó al hombre, lo dotó de facultades, era la armonía en su mente, en su corazón, era perfecto, era santo. Ahora, pero ¿qué fue lo que pasó? Se deformó, se perdió. Ahora, entonces Dios puso un tiempo, y ese tiempo de gracia tiene un tiempo final. Dice aquí, la caída y sus resultados permitieron estos dones, o sea, los dones del hombre. El pecado lo echó a perder y casi hizo desaparecer la imagen de Dios en el hombre. Restaurarla es el objetivo con que se concilió el plan de salvación y se le concedió un tiempo de gracia al hombre. ¿Para qué? Para que al llegar a ese tiempo de gracia llegue a cumplirse lo que Dios quiere con el ser humano, que vuelva a ser restaurado a la imagen y semejanza de Dios. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Bueno, para entender un poquito esto, podemos irnos al libro de Apocalipsis en el capítulo 21. Dice así, capítulo 21, versículo 1, dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. O sea, ahora vemos aquí a Juan, está viendo, dice, un cielo nuevo, una tierra nueva. Dice que mira la santa ciudad descender del cielo como una esposa ataviada para su marido. La ve preciosa, el tabernáculo de Dios con los hombres, y empieza él a enjugar lo maravilloso que será ya en el cielo. Y dice más en el versículo 4, dice: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, ya no habrá más muerte, ya no habrá más dolor, no habrá más tristeza. Pero espérese, ¿cómo es esto? ¿Esto es espiritual o es literal? ¿Cómo será el cielo? ¿Es espiritual un reino? No, es literal, es verdadero. Versículo 5 dice: y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. ¿Cómo las va a hacer? Nuevas todas las cosas. Y me dijo, oiga bien lo que le dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. En otras palabras, aquí no hay nada espiritualizado. El reino de los cielos es real, es literal, es real. Por la fe lo podemos ver y contemplar. Cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido nunca al corazón del hombre, son las que Dios tiene preparado para los que le aman. Así es que dice aquí en Hebreos 1, capítulo 1, versículo 3, se presenta a Cristo como la imagen de Dios, la sustancia. Dios quiere en la persona de Jesucristo unirse con nosotros a fin de restaurar y volvernos a la imagen original de nuestro Dios, volvernos a esa imagen perfecta.
Ahora, aquí podemos buscar comer esto, comer lo otro, comer sano para estar sanos, saludables para estar fuertes. Pero ¿sabe qué? Toda esa salud que usted tenga aquí, de nada le sirve. Va a tener que morir otra vez. Pero cuando estemos con Cristo, dice que seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Esto mortal va a ser vestido de inmortalidad. Esto corruptible va a ser vestido de incorrupción. Y esto pecaminoso va a ser transformado en un abrir y cerrar de ojos. Dios va a restaurar todas las cosas. En Jesucristo va a restaurar todo al principio. ¿Cuándo va a hacer esto? En la segunda venida. Dice aquí, cuando Cristo está con nosotros y nosotros con Cristo, comienza el proceso de ser restaurados a la imagen de Dios. Pero en su segunda venida se va a completar toda esta restauración que solo se da en Jesús, nuestro Señor y Salvador. Aprendamos de la lección del día jueves y descubramos qué bendición nos tiene Dios en este día con el tema que es el papel restaurador de la iglesia. En la lección del día jueves nos encontramos con lo que es el papel restaurador de la iglesia. Ya vimos que es en Jesucristo, a través de su expiación, que somos restaurados en Jesús. Ahora nos damos cuenta que el papel de restaurar, de rescatar, de buscar y salvar lo que está perdido es el papel de la iglesia. Como adventista, tú conoces bien claramente lo que significa ser real sacerdocio. Dios nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. ¿Para qué? Para que anunciemos las maravillas de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso es ser real sacerdocio, dar a conocer las buenas nuevas de salvación en Jesucristo. Y como hemos visto, cuando fuimos creados, el hombre era perfecto, pero en un momento dado cayó y cayó tan bajo que los resultados devastadores, terribles del pecado, trajeron consecuencias en toda la creación, en Adán, en Eva, en sus hijos y en fin, vimos cómo se degeneró la creación. Pero Dios no nos dejó, dice, no nos abandonó a lo que debía ser nuestra suerte, la destrucción eterna, no nos dejó allí. En cambio, Él creó el plan de salvación que fue hecho desde antes de que comenzara aún los mundos mismos. Él tuvo que venir y pagar ese precio tan caro de la salvación en la cruz. Tanto así que Jesucristo prometió restaurar y salvar lo que estaba perdido. Y Él vino, Cristo vino a buscar y a encontrar lo que se había perdido. El mundo que se había perdido estará plenamente restaurado. O sea, Cristo restaurará todas las cosas. Pero entonces, ¿cuál es el papel de la iglesia? Bueno, aquí lo que dice la lección es, lo asombroso es que Dios llama a su iglesia ahora mismo a desempeñar un rol en la obra de la restauración. Y para eso la lección en este día nos manda los testimonios del libro de Marcos en el capítulo 2, versículo del 1 hasta el 12. Dice así: entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. ¿Qué fue lo que se oyó? De que Jesús estaba en una casa. Versículo 2. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra de Dios. Oiga bien, llegó Jesús a una casa y la gente se desbordó, llenó aquella casa y no había ni por dónde entrar. ¿Qué fue lo que pasó? Vinieron unos hombres que oyeron hablar de Jesús y trajeron a un amigo que estaba paralítico, estaba postrado, y como no pudieron entrar, se subieron al techo, abrieron el techo, bajaron a aquel hombre por el techo. Jesucristo lo mira, el hombre mira a Jesucristo, y entonces el versículo 5 dice: al ver Jesús la fe de ellos, ¿la fe de quién? De ellos, lo que trajeron al paralítico, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Inmediatamente este hombre, su carne macilenta, sus brazos todos tullidos, su cuerpo todo se restauró. Entonces este es el papel de la iglesia, el papel de estos 4 hombres. La casa estaba atestada de gente. ¿Por qué? Porque Jesús estaba en ella.
Y como Jesús estaba en ella, Jesús empezó a atraer con su amor, con cuerdas de amor, a todos aquellos que estaban en aquella ciudad. 4 hombres abrieron un gran orificio en el techo, bajaron a aquel hombre, y así fue como Jesús restauró. Le dijo a aquel hombre: tus pecados te son perdonados. Ahora, nosotros sabemos que el ladrón no viene sino para matar, para destruir. Pero Cristo vino, ¿para qué? Para que nos diera vida y vida en abundancia. Así es que esta declaración de Jesús es la misión de tu iglesia, es la misión de mi iglesia. Buscar hasta encontrar lo que se había perdido. Este es el papel restaurador de la iglesia. La pregunta es: ¿quién irá a buscar las almas? ¿A quién enviaré?, dice el Señor. ¿Quiénes son? ¿Dónde están estos valientes? Porque el reino de los cielos se hace fuerte porque son los valientes los que lo arrebatan. Tienen el coraje, tienen el valor, muchas veces, de enfrentar al enemigo mismo. ¿Sabe qué? No vaya solo. Nunca vaya solo. Ármese de valor en el poder del Espíritu Santo. Ore a Dios, pero salga confiado de que Cristo es su capitán y que lo va guiando, y que usted es un guerrero del Señor para rescatar las almas de las garras del enemigo. Este es el papel restaurador de la iglesia. Dice aquí, un rol importante para el cuerpo de Cristo, su iglesia, es seguir sus pisadas, o sea, de Jesús, deshacer las obras del diablo y reemplazar la muerte con vida abundante. De tal manera que tú y yo somos llamados. ¿Quién irá? Tú, yo. ¿A quién enviará el Señor? ¿A ti? ¿A mí? ¿Dónde están esos valientes? Bueno, el Señor los conoce y te conoce, y Él ha llamado a su iglesia a buscar y salvar lo que se había perdido. Este es el papel restaurador de la iglesia. Somos un cuerpo, somos las manos del Señor, somos los pies del Señor, somos la boca del Señor. Nos ha llamado el Señor a ser real sacerdocio, pueblo santo, nación adquirida por Dios. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó desde las tinieblas a su luz admirable. Este es el papel restaurador de la iglesia a la que tú y yo pertenecemos por la gracia del Señor. Tengamos la conclusión, estudiemos la meditación y tengamos total bendición con la lección de esta semana. ¡Wow! ¡Qué tremenda y poderosa lección hemos tenido durante toda esta semana! La lección, la restauración de todas las cosas, nos ha mostrado el lado maravilloso de lo que son las buenas nuevas de salvación, pasándonos desde el origen de la creación, la caída, la restauración y la salvación en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero el punto no termina allí, el punto continúa en que tú y yo tenemos un papel, tenemos la misión de buscar y salvar lo que se había perdido. Y en otras palabras, este es el papel restaurador de la iglesia, como lo decía la lección del día jueves. Esta semana descubrimos grandes y maravillosas enseñanzas. Como pueblo de Dios, Dios nos ha llamado a trabajar en favor de otros, para enseñarles las promesas de esperanza y restauración. Hay muchas maneras de hacer esto. En realidad podemos ayudar a la gente a restaurarse físicamente. Esto tiene que ver con el plan de salud, de alimentación, de una vida sana, de un estilo de vida saludable para vivir mejor físicamente. Pero también hay programas de servicios, además de salud. El sistema de hospitales, clínicas de la iglesia están dirigidos de esta misma manera. En otras palabras, además de esto, tenemos también programas de enriquecimiento mental, espiritual, familiar, con nuestras publicaciones, nuestros libros. Tenemos una cantidad de recursos que son una gran bendición, no solo para nosotros como iglesia, sino para el mundo que está allá afuera y perece. Y tú y yo somos llamados a buscar y salvar lo que se había perdido. De tal manera que vivimos en un mundo lleno de necesidades, con problemas.
y tú y yo hemos sido llamados para suplir esas necesidades, para establecer además programas de educación, programas también de escuelas, en fin, para restaurar la moral, el aspecto espiritual, en fin, una gama de recursos de bendición para ti, para mí, para aquellos que están allá afuera. De tal manera que este es un aspecto clave de la restauración de la imagen de Dios en el ser humano y que Dios le ha delegado esto a la iglesia en esta tierra. Esta iglesia bien equipada para atender estas necesidades espirituales mejor que cualquier otra organización secular, y ya sea social o de salud. O sea, tenemos todos estos recursos. Esta semana aprendimos grandes y maravillosas lecciones que a mi juicio han sido de gran bendición y de una manera transformacional. Por ejemplo, aprendimos 5 conceptos, 5 lecciones que a mi juicio han sido de bendición y de salvación. En el tema número 1 aprendimos lo que es la imagen de Dios. Cuando Dios dijo hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Dijimos que como una fotografía, como una estatua, existen más de una dimensión en lo que podemos ver. Y Dios creó al hombre a su imagen y a su semejanza. Le dio su físico, su apariencia física. Le dio el mundo, dijimos, mental, y también el aspecto espiritual. Dios nos hizo de tal manera física, mental y espiritual semejantes a Él. Oiga bien, no somos iguales a Dios, somos semejantes a Él. Estas facultades que Dios le dio al hombre, le dio esa característica de ser hecho a la imagen y semejanza de Dios. Sin embargo, al comprender en el tema número 2, descubrimos lo que fue la caída y sus consecuencias. Estando Adán y Eva ya en el huerto, se presenta el mentiroso, engañador, ladrón, y engaña a Eva. La hace caer, y aquellos 2 inocentes que estaban en el huerto, de repente se miran desnudos, se llenan de miedo y se esconden y se cubren con hojas de higuera. La caída fue triste. Los árboles empezaron a botar las hojas, los frutos empezaron a podrirse. Adán y Eva tienen miedo y oyen la voz de Dios y corren a esconderse. El Señor les llama: Adán, ¿dónde estás tú? Y él le dice: Señor, tuve miedo. ¿Y quién te dijo que estabas desnudo? Ellos, cuando fueron creados, salieron de las manos de Dios. Tenían un rayo de luz que los cubría y no se miraba su vergüenza. Dios, al hacer al hombre, se tomó el tiempo, lo formó del polvo de la tierra, le dio su imagen, le puso los ojos, su nariz, su boca, sus brazos, su cuerpo. Perfecto era. Pero cuando cayó, el hombre perdió esas facultades mentales. Perdió no solamente sus facultades mentales, sino que perdió esas características, el carácter de Dios santo, perfecto. Perdió sus facultades, perdió su voluntad, su dominio propio. Y ahora nos lleva al tema número 3, que fueron las consecuencias por la caída y sus consecuencias. Dice que el Señor le dijo: bueno, vas a comer porque obedeciste a tu mujer, la tierra es maldita. Vas a comer el pan con el sudor de tu frente. A la mujer le aumentó sus dolores de parto y ahora ella tiene que estar sujeta a su marido. Así lo dice Génesis, no lo digo yo. Entonces comienza a sufrir. Ahora Adán dice: bueno, Señor, yo comí porque la mujer que me diste me dio. La mujer dice: yo no, la serpiente que tú creaste me dio de comer. Y entonces empiezan el uno al otro a acusarse, a señalarse. Nacen los hijos de Adán y Eva, Caín, Abel. Caín mata a Abel y empiezan los problemas y las dificultades terribles, las consecuencias de la caída. Y vemos a aquella familia hecha un desastre ahora. Entonces Dios dice: tengo que hacer algo. Entonces llama a juicio. Viene a la serpiente y le dice:
por cuanto hiciste esto, le dice Dios a la serpiente, maldita serás, te vas a arrastrar sobre tu pecho y vas a comer polvo. Dios hizo un juicio y por la enemistad que puso él mismo entre la serpiente y su simiente, la mujer y su simiente, y puso, dice la Biblia, enemistad entre la serpiente y la mujer. Pero entonces maldijo a la serpiente. Oiga, está haciendo juicio Dios allí. Y a Adán y a Eva, para ellos hizo expiación. Ellos se habían hecho delantales de hojas de higuera y Dios los cubre su vergüenza con pieles de cordero. ¿De dónde tomó ese cordero? Bueno, Dios sacrificó corderos para cubrir a Adán y Eva su vergüenza. Esto fue la expiación. Puso enemistad entre la simiente de la mujer, que es la iglesia, y la simiente de la serpiente, que representa al diablo mentiroso y condenado. Dios lo condenó y le dijo, maldita serás. Y Adán y Eva los expió. Le hizo expiación. Y para hacer eso, lo que hizo el Señor fue, sacrificó unos animalitos. Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso ellos tuvieron pieles de cordero. Ellos fueron, esa enemistad fue restaurada por la expiación. Y dijimos que expiar significa sacar fuera, pios lo que es piadoso, y sion es la acción de expiar. De tal manera que expiación significa purificación, santificación, redención, salvación, vida eterna. Entonces el día de la expiación no es otra cosa más que una fórmula de determinar quién es el culpable. Es un juicio, pero el juicio no es para condenación, es para determinar el verdadero culpable. ¿Y quién fue el culpable de la caída de Adán y Eva? La serpiente. La serpiente es la verdadera culpable. Y esto nos lleva al tema número 4, restauración en Jesús. Cuando el hombre salió de las manos del Creador era perfecto, era santo. Su carácter era santo y perfecto, era hecho a la imagen de Dios. Sin embargo, vino la maldad, el pecado, la desobediencia, como ya dijimos. Y entonces Dios empieza la restauración en Jesucristo. Dijimos que Cristo vino para buscar y salvar lo que se había perdido. El ladrón no viene sino para matar y para destruir, pero Cristo dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. De tal manera que Cristo lo que hace es restaurar al pecador. ¿Y qué dijimos? El tema número 5, tú y yo somos embajadores del cielo. Dios nos ha llamado de las tinieblas a la luz admirables para anunciar las buenas nuevas de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Lo que fue el tema número 5, el papel restaurador de la iglesia. En este mundo lleno de maldad, lleno de pecado, lleno de iniquidad, tú y yo hemos sido llamados para reparar los portillos, para buscar y salvar lo que se había perdido. Y vimos que Cristo llegó a cierto lugar, a cierta casa, la gente se dejó venir porque estaba el sanador, el que perdonaba, lavaba y purificaba la maldad del pecador. Y hubieron unos hombres que llevaron a un amigo a aquella casa que estaba llena, no podían ni entrar, entonces lo subieron por el techo, lo bajaron, y Cristo, viendo aquella escena, viendo la fe de aquellos hombres que representan a la iglesia, le dijo a aquel hombre, mira, hijo, tus pecados te son perdonados. Y este es el papel restaurador que Dios le ha dado a su iglesia. ¡Qué privilegio! ¿Quién irá y a quién enviaré? El Señor dijo, he aquí, envíame a mí. Y esta fue la lección número 1 del trimestre número 3 del año 2016. La próxima semana vamos a estudiar la lección número 2, cuyo título es Restauración del dominio. Gracias por visitar el canal de mi escuela sabática. Les habló su hermano y su amigo Marlon García, y los espero la próxima semana con esta bendición. Y recuerda,
Si te gustan las cosas de Dios, ponle allá abajo que like, que te gusta. Déjanos tu comentario. Dinos dónde te encuentras, qué ciudad, qué pueblo, qué iglesia, quién es tu pastor. Saluda a nuestros hermanos e invítalos a venir a estudiar y a repasar toda la lección de mi escuela sabática. Gracias, que Dios te bendiga. Pero antes de retirarnos, quiero que por favor cierres tus ojos, inclines tu cabeza y oremos a nuestro Padre Celestial. Señor Dios y Padre nuestro, en el nombre santo y precioso de Jesucristo, nuestro Dios y Salvador, te damos gracias por esta bendición de tu palabra. Gracias, Padre, por el plan de salvación. Gracias, Padre, porque a pesar de que nuestros padres cayeron, desobedecieron y vino las consecuencias terribles del pecado, tú hiciste un plan de salvación para buscar y salvar lo que estaba perdido. Gracias, Señor, por rescatarnos y también por hacernos partícipe de esta maravillosa obra. Bendícenos, acompáñanos hoy y siempre y ayúdanos a cumplir la misión de buscar y salvar lo que se ha perdido, Padre. En tus manos nos ponemos, te rogamos que nos bendigas en el nombre santo y precioso de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana.